Muy buenos días. Estamos en una nueva entrevista. En esta ocasión estamos con Mala Pérez Reynoso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Un gusto. Muy bien. Muchas gracias por haber venido al Barolo. No, por favor, un placer enorme. ¿Cómo fue la época en la que estuviste siendo funcionario en el Ministerio de Seguridad? Y fue histórico por muchas razones. Primero que, digamos, era mi primera experiencia en el Ejecutivo. Yo siempre me desempeñé muy bien en el Poder Legislativo. Y hasta antes de conocer el Poder Legislativo siempre dije que mi corazón estaba en la Cámara de Diputados, en legislar, en los proyectos de leyes. Pero bueno, es otra realidad. Es otra realidad. Personalmente no era un desafío solamente a nivel personal, sino también un desafío respecto al rol que me habían otorgado en el gabinete. Trabajar los temas de derechos humanos o de diversidad en las fuerzas policiales y de seguridad, en un contexto donde durante años se encargaron de romper un poco la buena imagen que tenía la policía, ¿no? Recuerden a la ministra anterior, agarré que decía, todos los argentinos saben que los policías son chorros, entonces partimos de la base de que la propia ministra tenía ese concepto, de ahí para abajo la gente estaba muy, no sé si decir desentendida del tema, pero sí tenía un concepto muy feo de las fuerzas policiales y de seguridad del uniformado. Así que haber asumido, digamos, en una realidad como esta que te estoy planteando, era todo un desafío. Y yo creo que trabajando duro todos los días, un paso a la vez, terminamos con 4 años en los que yo estoy muy contenta, si tengo que hacer un resumen, y creo que se pudo cambiar ese paradigma social que tenía el uniformado y dejó de verse como una persona plausible de hacer algún tipo de corrupción o de cobrar coimas o como siempre se lo vio al policía, y pasó a ser un actor importante de la seguridad. Es decir, la gente cuando veía a un uniformado en la esquina de su casa se sentía segura. Volver a este concepto de cuando éramos chicos, por eso muy chico, pero cuando éramos chicos que nuestros padres nos decían no hables con extraños, no te subas a ningún auto y si te perdés, dale la mano al policía y decirle dónde vivís. Entonces yo me crié con esa imagen del policía, que quien me iba a cuidar es quien estaba precisamente para darme seguridad. Y era un poco volver a eso. Y por otro lado, ayornar también a efectivos hombres y mujeres de la fuerza a temas contemporáneos, a que conozcan la legislación nacional, internacional, que estén ayornados, que estén preparados, reentrenados. Los delitos van mutando muchísimo. Yo siempre digo, en términos de, por ejemplo, diversidad, nos pasaba con el narcomenudeo, con personas trans que ejercían la prostitución. Todo una mezcolanza compleja, pero era un manjar para los abogados que trabajaban defendiendo a los narcos, porque había muchos vicios que la policía de pronto cometía por falta de información, por falta de expertise, por falta de saber tratar estos temas. Todos los operativos que se hacían con personas trans que se prostituían, por ejemplo, el juez los tiraba abajo, es decir, que caían. Y la verdad que era injusto, así que, bueno, como es un montón de otros aspectos que puedo contar y mencionar que laburamos y que fue, como te dije, todo un desafío, todo un desafío. Y qué raro haber pasado de Patricia Bullrich a Sabrina Frederick y ahora Aníbal Fernández. Sí, yo personalmente con ninguno de los tres, o las tres ministros o ministras, tuve conflicto. En lo personal. Ahora, sí, son dos programas, dos formas de pensar, dos conceptos, dos maneras de laburar totalmente distintas. Y el concepto, insisto, de poner, digamos, de cuidar a quienes nos cuidan, que no era para nosotros un eslogan, sino que fue un poco lo que nos marcó el camino, para mí es primordial. Poner de vuelta en un foco de importancia al policía, para mí es importante. Hoy, bueno, yo fui la autora de un protocolo que estuve muy contenta porque le daba un respaldo al policía para que actúe, digamos, como nunca antes. Y la primera actividad que hizo la ministra Frederick fue derogarlo. Nunca me lo consultaron, se derogó. Yo me expresé en los medios, creo que por Twitter, no sé, diciendo que para mí era un desacierto, porque no pasa por una cuestión de nosotros somos de este partido político y pensamos de esta forma, entonces llegamos, deshacemos todo lo que hace el resto. No,
son políticas públicas. Se llaman políticas públicas precisamente para que puedan trascender a cualquier, digamos, partido de gobierno que esté ejerciendo el Ejecutivo en ese momento. Son como acuerdos comunes que uno los hace a largo plazo, como decís. Entonces, ahí fue como una decepción y bueno, empecemos con el pie izquierdo, por supuesto. Y había dicho Frederick, el año pasado había dicho esa desafortunada frase de que Suiza es más aburrido. Bueno, yo nunca entendí de pronto cómo, digamos, una persona que viene de la sociología, de la antropología, podría aplicar esos conceptos a, suponte, la guerra contra el narcotráfico. Sí. Me hacía un poco de ruido, por supuesto, y estas observaciones, si uno las hace en un café, hablando con gente entendida en la materia de la sociología, de la antropología, puede que hasta el desarrollo sea interesante y llegue a buen puerto. Ahora, aplicado a la inseguridad que hay en Argentina, donde la ministra decía eso y a su vez en otra pantalla mostraban cómo habían violado a una chica, cómo habían asesinado a una jubilada, cómo le habían robado digamos, es hasta falta de respeto. Sí. Hasta falta de respeto. Yo no creo que la seguridad sea aburrida. Todo lo contrario. Digamos, prefiero quedarme con lo aburrido que es Suiza, que puedes salir a la calle a la hora que sea, sabes que vas a volver, y no quedarme con la adrenalina divertida de la Argentina que salís. Bueno, hoy, por ejemplo, me robaron los 2 teléfonos. No sabes lo divertida que estoy. ¿Y cómo ves lo que está haciendo Gómez Alcorta en el Ministerio de Género, Mujeres, Diversidad? Mira, yo creo que me lo pones difícil porque voy a tratar de ser muy educada en el concepto que tengo del Ministerio de Género de la Mujer y de la doctora Alcorta. No voy a emitir, digamos, un juicio de opinión personal porque tampoco me acostumbro a eso, pero como vienen trabajando, de más está decir que creo que como el 100% de la población no acá, no aprobamos. En primer lugar, yo siempre digo que con buenas causas, con causas nobles, como por ejemplo, a ver, ¿quién puede estar en contra de proteger a las mujeres? O en contra de los femicidios, o quién puede estar en contra de la equidad, ¿no? Son todos, digamos, causas nobles que nos interpelan a todos. Ahora, el tema es que cada vez que te ponen, bueno, ahora como esto del proyecto de las redes sociales, desintoxicar, diversidad, derechos humanos, cada vez que ponen estas palabras lindas, son como, ¿viste? Como los bichos cuando van a la luz, ¿no? Te ponen la luz enfrente y uno dice, bueno, sí, si se trata de esto lo vamos a apoyar. Ahora, lo que está dentro, y cómo se aplica y cómo lo abordan, es lo verdaderamente preocupante. Y no solo que preocupa las medidas que toman, que lejos de favorecer o mejorar la situación inicial desde la que partimos, sean de diversidades o mujeres, la terminan empeorando. Y no solo que se empeora por mala praxis, sino que se le destina un presupuesto enorme. Se le ha quitado presupuesto a la educación, a la salud, a la seguridad, para incrementar el presupuesto de género, de derechos humanos, de género, mujer, qué sé yo. Exactamente. Cuando averiguas en el fino del presupuesto, no sé cuántos millones en catering de sanguchitos para una charla de no sé qué, un curso que vaya Dios a saber qué. Recuerdo también los percheros, no sé cuántos percheros, autos de alta gama, pero decime, ¿eso de qué forma se traduce a que haya menos femicidios? ¿Y qué opinas de lo que está pasando con el lenguaje inclusivo? Hay sectores así a favor, otros en contra. Yo creo que si tuviésemos un país como Suiza, aburrido y que está todo bien, tiene más color que se discutan estas, que para mí son pavadas. Para mí son pavadas. Yo lo hablo desde una experiencia personal y lo hablo también desde una experiencia profesional, de que hace muchos años me dedico a esto, y el lenguaje inclusivo no viene a resolver nada. A mí siempre me preguntan,
¿Estás a favor del lenguaje inclusivo? Yo diría que la pregunta debería ser a la inversa. Es, ¿en qué el lenguaje inclusivo viene a resolver la situación que hoy tiene, por ejemplo, la comunidad trans o la comunidad LGBT? Y ahí es donde te encontrás con el vacío, con la nada misma, porque no resuelve nada. Compararlo, no sé, de pronto con los hechos de violencia que tienen las parejas homosexuales en la calle, dos chicos gays, caminando por la calle, ¿no? Se encuentran a una persona que los agrede, les pega, los insulta, y les dice, ¿no? Perdón la expresión, después le pones el pitido les dice putos de mierda, ¿no? Y los matan a palo. Ahora, con lenguaje inclusivo, ¿cómo sería el escenario? Igual, le van a decir pute, pero no resuelve el problema de fondo. Yo creo que el lenguaje inclusivo en realidad es como una manera de empacar a la gente, es como ponerle el dedo en la llaga. Y es también empezar a discutir, no sé, qué cuadro va en la pared cuando ni siquiera tenés los cimientos de la casa. Hay muchas cosas antes y muy importantes para discutir y para invertir, digamos, el tiempo en esas discusiones y no en lenguaje inclusivo, que es algo cosmético. Yo no quiero despreciar a las personas que no se identifican ni con el sexo masculino ni con el sexo femenino. No me ha tocado, no tengo en mi familia casos, pero digamos, sé que me han hablado varias personas que son no binarias, y a esas personas yo les respeto, si quieren digamos, que no las tengas que identificar o encasillar en uno de esos roles. Ahora, cambiar las normas generales por unas pequeñas excepciones, jamás, en ningún caso se aplica eso, sino sería al revés. Y Donda hace poco te quiso borrar de la historia, quiso reescribir la historia. Sí, yo a Donda le dije, borrar algo tan significativo, no solo para mí como persona, sino también para una persona trans, el hecho de haber sido la primera funcionaria en la historia del país en tener ese lugar, es parte importantísimo de la historia de una persona. Y ella tendría que ser más respetuosa con los temas de identidad y las historias personales. Por eso yo no se la dejé pasar. Y le dije a Donda que ella, más que ninguna otra persona, entiende la importancia de la identidad para una persona y el hecho de contar la historia como corresponde. Sí. ¿Y qué opinas de los sectores de izquierda que quieren como adueñarse de las luchas de distintos sectores de la sociedad? Mira, yo en primer lugar quiero decir, yo no soy colectivista en ese sentido, que fue algo que siempre se me criticó mucho. No es que le dé la espalda a estas luchas, sino que creo que se resuelven y se abordan de otra forma. Y no el colectivo, porque terminás haciendo como una suerte de sindicato y todos van detrás de pues lo que hicieron históricamente el populismo, ¿no? Crear masas, no tener individuos pensantes, con disidencias, sino como agruparlos a todos en una misma cosa y manejarlos tipo bulto. Yo no suscribo a lo colectivo, no suscribo. Sí defiendo, por supuesto, digamos, a mi población, si se quiere, o a las personas que están en mi misma situación, con ideas muy claras. Yo digo, no me gusta, por ejemplo, el tema de subsidios, la verdad que no me gusta el tema de cupos. Yo creo que a las personas trans, haciendo un puntual, digamos, ejemplo, hay que darles oportunidades, no cupos. Hay que darles oportunidades. Y la verdad que si estás preparada y podés ser competente para el puesto al que estás, vas a quedar, pero no vas a quedar por trans, vas a quedar porque sos pro por tu capacidad. Entonces lo que hay que dar son oportunidades, no estas cuestiones que siempre impone la izquierda. Y respecto a las banderas, dos aspectos. Primero, una autocrítica. De este lado, la verdad que se los regalamos, porque nunca se trabajó, nunca se abordó esta temática. Recién ahora, después de muchos años, en los espacios de derecha o los espacios más liberales o los espacios de centro, digamos, no socialistas, no kirchneristas, se está empezando a trabajar la temática y se está empezando a levantar la bandera y decir, che, a ver, no somos lo mismo, no todo es lo mismo, porque si no caemos en ese preconcepto que ya está impuesto de que si sos trans, sos lesbiana, sos gay, o sos pobre,
tenés que ser de izquierda o kirchnerista, porque si no, sos un desclasado, le das... Y la verdad es que no, la verdad es que no. Existe otra realidad, existen personas que no coinciden con eso. Pasa que somos una mayoría silenciosa, que nunca alzamos la voz, nunca nos quejamos. Del otro lado son 4 o 5, pero son muy ruidosos, cortan calles, entonces se visibilizan mucho más. Pero la realidad es que no son banderas que les pertenecen. El tema de la diversidad es una causa humana, está en todos lados. No es que vas a estar exento a tener un hijo o una hija, digamos, que pertenezca a la diversidad sexual porque, no sé, seas del campo, o porque seas empresario, o porque no hayas votado a la izquierda. Muy por el contrario, muy por el contrario. Sí. ¿Y esos preconceptos, crees que son una forma de discriminación? Y sí, siempre constituye una discriminación. Igual que la discriminación positiva. Hay como, digamos, partes, bueno, como en casi todo en la vida, ¿no? Como casi todo. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, hay otras personas que tienen otra visión y dicen, che, no es totalmente así, es relativo. Yo creo que hay que ser pragmáticos en estas cuestiones. Hay que empezar a traer a la política el sentido común, que te puedo asegurar que desde hace muchos años no está. El sentido común se tomó un avión y se fue de Argentina, porque en la política argentina no se aplica el sentido común. Entonces, yo creo que es simplemente eso, es poner sentido común y demostrar con hechos que a veces los relatos son eso, son relatos, es algo vacío. Sí. ¿Y cómo ves en general la situación del país, la situación de Argentina? Y la veo negra, como dicen en el campo. La veo negra, sí. Estamos, es que históricamente la soja, por ponerte un ejemplo, llegó o está alcanzando valores que son históricos. Creo que lo máximo a lo que había llegado era a 6.50. Y esto pasó con el gobierno kirchnerista anterior, donde explotó todo por los aires y estábamos en una muy buena posición para que Argentina remonte. Y ahora, llamativamente, pasa exactamente lo mismo. Y no es casual que en estos hechos, de nuevo, el gobierno ponga en el ring, suba a la arena, de vuelta al sector del campo, queriendo meter la mano en el bolsillo. Esto pareciera cíclico y pasa todo el tiempo. Entonces, con esa visión de repartir plata a la gente, bueno, lo dijo el propio presidente, que el mérito no es algo bueno. No me sorprende de alguien que, digamos, que no llegó a presidente por mérito, sino por el dedo de la vice. Entonces, digamos, guarda relación su postura con su realidad, ¿no? Pero, digo, es muy peligroso tener este concepto de repartir dinero, de bancar a piqueteros con los planes sociales, que impiden que el laburante vaya a trabajar, que después es quien genera impuestos para mantener a esas personas que están... Es muy loco, es muy loco. Y si esto no cambia, no pegan un volantazo radical al respecto, no vamos a lograr resultados distintos aplicando las mismas fórmulas que ya vienen fallando desde hace muchos años. ¿Y el panorama de cara a 2023? ¿Cómo ves al gobierno? ¿Llegará a 2023? Es que está medio debilitado. Y esperemos por el bien institucional del país que sí. Creo que ninguno de nosotros va a decir yo quiero que, como hicieron ellos, que más de uno dijo no quiero que Mauricio llegue, hay que sacarlo. No sé, yo no suscribo a eso. Lo que más quisiéramos es que el presidente llegue al terminar el mandato, que lo haga en tiempo, en forma, y que bueno, el pueblo se exprese de nuevo si, digamos, convalida ese camino, ese andar que tuvo la Argentina en esos momentos, o quiere efectivamente otra cosa, como pasó con nosotros. Nosotros teníamos una propuesta muy clara, teníamos una hoja de ruta para seguir, y la mayoría de la población dijo queremos otra cosa. Bueno, así que eso también puede pasar en el 2023. Esperemos que llegue y vamos a hacer el esfuerzo para que así sea.
Pero también es cierto que se agitan, ¿no?, permanentemente los fantasmas internos. Pero yo creo que la población toda, y puntualmente quienes estamos en política, en la parte de la oposición, no nos tenemos que involucrar en esas cuestiones, porque son guerras y discusiones internas. Aquí lo que vivimos no es una crisis del país, es una crisis en el frente con todos. Hay una crisis de las facciones, están las facciones de Massa, las facciones de la Cámpora, las facciones hubo como un rejunte, ¿no?, para poder gobernar, y ahora cada una de esas facciones están reclamando cosas, no comparten las mismas visiones. Esto pasó también en los 70. Pasa que antes, digamos, lo que sucedía con estos sectores era que terminaban esas discusiones en las calles, a los tiros. Ahora se está dando puertas adentro, tampoco en el partido de gobierno, no en el frente con todos, sino que lo llevaron al Ejecutivo, a lo público. Pero insisto, yo creo que habría que dejar que ellos resuelvan con el criterio que elijan sus cuestiones internas y nosotros acompañar más que nunca a la población que padece esas discusiones. ¿Con qué país soñas? Y yo siempre digo, a mí me encantaría levantarme en un país donde en realidad quien labure más, quien haga bien las cosas y sea un ciudadano ejemplar, le vaya bien. Un país en el que, insisto, tengamos la libertad de poder viajar al punto del mundo donde querramos, de si queremos hacer horas extras, reforzarnos más, eso se pueda redituar. Un país en el que el Estado cumpla el rol de Estado que tiene que cumplir y no se inmiscuya en la vida de todos. Es un país que parece un poco utópico, pero yo creo que de a poco, llevando sentido común y voluntad política hablo, a veces se traduce como mano dura, voluntad política, firmeza en las decisiones y el objetivo claro. Yo creo que si finalmente gana el bien común y gana digamos, el sentido común y la libertad, podemos acercarnos mucho a ese país que sueña. ¿Y qué mensaje final te gustaría dejarle a la gente? Yo cada vez que tengo la posibilidad de hablarle a la gente, les pido que se involucren en política, que se involucren. Que en algún momento les tienen que responder a ese llamamiento de involucrarse en política, porque históricamente los más nefastos que están en política desde hace muchos años y que todos los conocemos, sean radicales, peronistas, de partidos justicialistas, liberales, vos sabrás que siempre hay un operador en común detrás que son siempre los mismos. Son los que, yo siempre digo, no es la política lo malo, sino son las personas que integran la política. Pero, digamos, han diseñado un sistema perfecto, un círculo vicioso, es de hablar mal de la política, de mostrar malos ejemplos. Entonces todas aquellas personas de bien, con buenos valores, con principios como la mayoría de nosotros, con buenas intenciones y que son buenas personas, no se involucran porque saben que es meterse al lodo, salen, ¿no? Este mensaje finalmente termina como dando su fruto, que es alejando a las personas que pueden hacer un verdadero cambio al sistema. Entonces yo cada vez que puedo hablar con la gente les pido eso, que se involucren, que si les da asco cómo se están manejando, si no comparten nada de cómo es la política argentina, que la única forma de cambiarlo es desde adentro y que se acerquen a aquellas personas que de pronto son como uno, ¿no? Yo siempre digo, a quienes votarían son aquellos con los que vos sentás a tu familia a comer un asado. Yo no me sentaría a comer un asado con los Kirchner, por ejemplo. No podría explicarle a mi hija o a mi hijo el accionar de esta persona, entonces no lo sentaría a mi mesa. Así que tienen que acercarse a aquellos dirigentes que los sienten como uno y son con aquellos que compartirían una mesa con la familia, a ellos, y así del partido que sea. Pero el tema es involucrarse, el tema es no dejar que los lugares lo ocupen más de lo mismo. Muchísimas gracias. No, por favor, Martín, un placer. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nos vemos en una próxima entrevista y hasta luego. Chau, chau.